¿Qué son los tropos? La respuesta es más sencilla de lo que parece. La palabra tropo puede sonar elegante y literaria, pero ustedes ya conocen muchos de ellos, aunque aún no se den cuenta. En este teórico explicaré el significado de tropos usando un ejemplo muy claro y reconocible, además de aclarar por qué los tropos y los clichés no son lo mismo. Y para terminar, veremos dos series que no comparten tropos entre sí, pero que utilizan los mismos elementos para llevar sus respectivas historias a lugares muy diferentes. Capítulo 1. Tropos y más tropos. En las artes, los tropos no son más que una convención común en un medio particular. Se refiere a cualquier cosa que se use lo suficiente como para ser reconocida. Cuando ven a un niño corriendo con una capa atada al cuello, reconocen el tropo de que los superhéroes llevan capa. Eso es lo que es un tropo: un lugar común, un elemento de trama reconocible, una temática, una visual que significa algo. ¿Para qué sirven los tropos entonces? Para crear personajes y muchas otras cosas más. Si bien los tropos hay muchos y de gran variedad, en este teórico nos centraremos en tropos de personajes. Uno muy reconocible y popular es The Badass and the Child Duo. The Badass and the Child Duo, en su forma más pura, ocurre cuando un personaje, usualmente masculino, se encarga, ya sea de buena fe, por interés o por circunstancias fuera de su control, de un personaje, usualmente femenino, que no tiene relación con él, al cual protege y cuida. Como he dicho antes, este tropo es muy popular justamente por el contraste tan notorio entre un personaje que es bastante hosco, testarudo y que quizás esté lidiando o huyendo de un pasado oscuro que le persigue, mientras que el otro personaje es, en su gran mayoría, alguien risueño, quizás idealista o que necesita protección y confía ciegamente en el otro personaje. Este tipo de personajes da para situaciones entre muy pintorescas hasta graciosas o emotivas que hacen que te duela el corazón de solo recordar algunas escenas. Por suerte, siendo tan popular, hay ejemplos en una gran variedad de medios, como BioShock 2007. BioShock es una franquicia de videojuegos mayormente reconocida por dos de sus personajes más entrañables y aterradores, el Big Daddy y la Little Sister. El Big Daddy vive para la Little Sister, está ahí todo el tiempo con ella, la cuida, vela por su bien y la protege de ataques que pueden venir tanto de los personajes secundarios del juego como del jugador mismo. Logan, 2017. La película sigue a un avejentado Wolverine que solo trata de pasar desapercibido y sobrevivir en un mundo que se ha ido a la ruina. En un punto de la película conocerá a Laura, mejor conocida como X-23, quien posee los mismos poderes que él. Esto llevará a Logan a encariñarse de cierta forma con Laura, a pesar de que al principio no quiere tener nada que ver con ella. Monsters Inc. 2001. Creo que no hace falta explicar esto. Sally y Boo son un claro ejemplo en la animación de este tropo. Él es un monstruo que hace demasiado bien su trabajo y ella es una niña que debe ser devuelta a su mundo. Al principio Sally no se quiere acercar a ella por la peligrosidad que eso implica, pero al final es quien más se encariña con Boo. Sally, a diferencia de sus contrapartes anteriores, es un sujeto mucho más carismático y encantador. He dejado lo mejor para el final. Seguramente muchos de ustedes no lo conozcan porque es bastante viejo y tampoco tuvo mucha repercusión cuando salió, pero he aquí uno de los pocos ejemplos del tropo, pero a la inversa. Así es, una mujer joven o mayor cuidando de un niño o preadolescente. Con ustedes, Claymore, 2007. Claymore es un manga y anime de los tempranos 2000 que sigue a Claire, una cazadora de monstruos en busca de venganza,
con un oscuro pasado y que pertenece a una organización de la cual no se fía mucho. Junto a ella se suma Raki, un preadolescente de un pueblo que ella visita, quien no la juzga por su apariencia y termina acompañándola en sus viajes. Capítulo 2. Los tropos no son malvados. Confundir tropo con cliché está mal, pues no son lo mismo. Un cliché es un tropo que se ha sobreusado con el tiempo, que quizás en un momento fue impactante y el mismo contexto le dio mucha popularidad, pero con el uso y el abuso de él ya no tiene el mismo impacto o la novedad que tenía antes. Como, por ejemplo, que en las películas de comedia un recurso narrativo sea tirarse pedos para causar risas. Es extremadamente trillado y lo ubicamos fácil porque es un recurso que se ha usado desde hace muchísimo tiempo en lo que respecta a comedia física. Y ya que estamos con comedia física, los golpes o resbalones o cachetadas son un recurso que también hoy en día es considerado cliché. ¿Acaso los clichés están mal? Por supuesto que no. Los clichés siguen existiendo justamente porque son de las pocas cosas que como seres humanos podemos reconocer entre todos. Serán trillados y quizás algunos den vergüenza ajena, pero aún así mucha gente los disfruta, se sienten reconocidos en ellos y en determinadas ocasiones un cliché se puede reinventar. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Como he dicho, un cliché es un tropo sobreusado, mientras que los tropos son fundamental para el proceso creativo. Definen cómo nos comunicamos entre nosotros y lo que queremos que nuestra audiencia sepa de entrada. Capítulo 3. Key Elements, o cómo aprender a compartir sin copiar. The Promised Neverland, 2016-2019, y Little Nightmares, 2007, no son para nada la misma historia, e incluso no comparten ningún tropo en específico. Pero, aún así, en ambas obras se encuentran varias similitudes. The Promised Neverland trata sobre un grupo de alegres niños en un orfanato de ensueño, donde viven al máximo sus vidas junto a la joven mujer que los cuida, a la cual consideran como su madre. Eso es, hasta que descubren un horrible secreto. Little Nightmares sigue a una pequeña niña llamada Six que viaja a través de varios cuartos, pasajes y lugares tenebrosos evadiendo a seres humanoides y grotescos utilizando su astucia. Ninguna de las obras mencionadas comparte siquiera tropos, pero ambas tratan sobre niños quienes van a lo largo de la historia descubriendo los secretos que encierra el mundo donde están, como a su vez se enfrentan contra seres o monstruos humanoides que harán lo que sea por atraparlos. Como verán, The Promised Neverland y Little Nightmares comparten elementos en común, como ser que sus protagonistas son niños, los villanos de turno son monstruos, y el conflicto principal es escapar de ellos. Muchas veces encontramos historias que no comparten tropos entre sí, pero si hemos consumido muchos medios a lo largo de nuestras vidas, podemos encontrarles un parecido, por más ínfimo que sea. Aunque no compartan tropos, son similares en sus elementos principales, pero extremadamente diferentes porque cuentan historias que son diametralmente opuestas y dadas a su vez en medios que cuentan una narrativa y que conllevan una interactividad muy distinta. The Promised Neverland es un manga y un anime diseñado para consumirse pasivamente, mientras que Little Nightmares es un videojuego donde se deben resolver situaciones y estar atento para que los monstruos no te atrapen. Como ven, hay veces que las historias no comparten tropos en común, pero sí elementos, y aún así son muy distintas. ¿Por qué? No solo por el medio en el que están hechas, sino también porque los autores de cada obra han sabido utilizar los mismos elementos y recursos para moldear cosas distintas. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final del video.
Es la primera vez que edito un video para una clase, así que seguro que no será perfecto, pero espero que les haya gustado o que por lo menos hayan sacado algo provechoso de ella. Muchos éxitos en esta cursada tan particular que están viviendo. Cualquier cosa, estaremos en contacto por el Classroom. Les mando muchos saludos.